Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a las 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Palabra del Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor para que su palabra pueda ser entendida y Cristo pueda ser dado a conocer. Bendito Dios, suplicamos la gracia de recibir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestra comprensión, que podamos recordar tus promesas, que podamos aplicarlas en nuestras vidas, que podamos regocijarnos hoy con la victoria de nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Muy bien, hermanos, por el día de hoy vamos a hacer una pausa en los sermones que venimos haciendo del libro de Filipenses. Ya el otro domingo continuamos con la misma exposición, pero el día de hoy vamos a tener la exposición de este pasaje, Lucas 24, recordando la resurrección de nuestro Señor. A veces tenemos enseñanzas temáticas así sobre alguna doctrina o alguna circunstancia que debemos recordar, y este es una de las enseñanzas más importantes y centrales de las Escrituras, la resurrección de nuestro Señor. Entonces quiero que el día de hoy reflexionemos en esta gloriosa enseñanza. Y la resurrección del Señor, hermanos, es un hecho histórico, literal, corporal, que hace una diferencia radical entre el Señor Jesucristo y cualquier profeta, cualquier líder en todos los tiempos. Los líderes de las demás religiones, todos yacen en una tumba, y eso hace la diferencia. Ninguno de ellos, ninguna criatura ha podido evitar la muerte. Solo Cristo ha podido conquistar, destruir este enemigo poderoso. Hermanos, somos frágiles, débiles, limitados, y estamos constantemente expuestos a la muerte. Escuchamos de la muerte en todos los lugares alrededor nuestro. Pensamos en la muerte, reflexionamos en el día que tengamos que partir para estar con el Señor. Y hermanos, hay terror en ella. Y hay terror porque la muerte es antinatural, porque la muerte es extraña al propósito para el que fuimos creados por el Señor.
Nos entristece el fallecimiento de un ser querido, nos angustia ese momento crítico cuando por última vez contemplamos a esa persona y ya, pues como lo vimos, tal vez no lo volveremos a ver, tal vez lo volveremos a ver. Pero es una realidad que toda criatura tiene que enfrentar. Es el pago justo por el pecado y tiene como consecuencia precisamente la separación. No solamente la separación de los nuestros, sino la separación de Dios. Y para los que no tienen a Cristo, la condenación eterna, la separación de Dios y la condenación eterna para ellos. En Adán recibimos esa condición, pero en Cristo, el segundo Adán, espíritu vivificante, como dice la Escritura, recibimos vida. Hermanos, gracias a Dios por Jesucristo. Tenemos que decir y confesarlo hoy. Gracias a Dios por el Señor. La doctrina de la resurrección, hermanos, no es una doctrina periférica. Es una doctrina fundamental para nuestra fe cristiana. Si niegas la resurrección de Cristo, niegas todo el Evangelio de Cristo, porque la resurrección es el Evangelio de Cristo también. Sin la resurrección, ninguno de nosotros tendríamos esperanza. Ninguno. Pablo enseña eso en Corintios. Nuestra fe sería vana. Los que murieron esperando en Cristo estarían perdidos. Ninguno tendría esperanza. En su muerte, sepultura, resurrección, el Señor destruyó nuestros más grandes enemigos. La muerte, el pecado, Satanás. Enemigos contra los cuales nosotros no podríamos prevalecer, no podríamos vencer. El Señor satisfizo la justicia perfecta de Dios. La resurrección, hermanos, es la evidencia de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. La vida y obra de Cristo a nuestro favor. Es la victoria del plan de Dios. Por eso los enemigos de la fe siempre apuntan a atacar a la doctrina de la resurrección, porque ellos saben que si con sus mentiras logran desvirtuar esa doctrina, habrían acabado con el cristianismo. Ese es el plan. Es por la resurrección de Cristo, hermanos, que somos renacidos por una esperanza viva. Es en el poder de la resurrección que somos también santificados. La resurrección es la garantía de que nosotros también, como decía, resucitaremos en el día postrero. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el primero de una gran cosecha, el primer fruto, la garantía, las arras que aseguran la cosecha de los que resucitarán. En Él resucitamos nosotros. Si Él resucitó de nuevo, nosotros también resucitaremos. El día de hoy vamos a ver un solo punto. Veremos la necesidad del Evangelio de Cristo, que incluye la resurrección. La necesidad del Evangelio de Cristo, que incluye la resurrección. Entonces, hermanos, recordemos que después de la muerte de nuestro Señor y para que se cumpliera la Escritura, un hombre llamado José de Arimatea pidió el cuerpo del Señor Jesucristo para ponerlo en un sepulcro nuevo. El Señor había muerto en la cruz. Recordemos que de acuerdo al derecho romano, los condenados a muerte perdían el derecho de ser sepultados. Pero con la intervención de José de Arimatea, el cuerpo del Señor no fue puesto en el lugar donde dejaban los criminales. A saber, había un lugar fuera de la ciudad, era un lugar como un basurero, un lugar donde ponían los cuerpos de los criminales y los quemaban. Y ese lugar con el tiempo llegó a llamarse la Gehenna. Y los cuerpos ardían ahí constantemente, las basuras ardían ahí. Es un lugar lejos de la ciudad precisamente por el olor, por la fetidez. Y ahí se ponían los cuerpos muertos si nadie los tomaba y los ponía en un sepulcro. En el caso de los criminales, pues perdiendo el derecho a ser sepultados, Jesús iría directamente a ese lugar. Pero ¿qué ocurrió? Este hombre reclama el cuerpo del Señor. José de Arimatea era un discípulo del Señor, un discípulo que por temor a los judíos
dice la palabra que le seguía en secreto. Imagínense un discípulo en secreto, ¿no? Parecido como Nicodemo, que ya lo vamos a citar porque hace parte de esta historia. Recordemos que al seguir abiertamente al Señor, ellos podrían ser expulsados de la sinagoga. Es lo que dice Juan 12:42. Entonces este hombre no era un judío común. Este hombre era miembro del concilio, la corte suprema de los judíos, el Sanedrín, como dice Lucas 23:50. Pero como un hombre bueno, devoto, dice la Escritura que era justo, que esperaba el reino de Dios, José de Arimatea no estuvo de acuerdo con las determinaciones de los judíos acerca de Jesús, con su muerte. Entonces este hombre, dejando de lado todo temor a los judíos, a los romanos, con gran osadía, con gran valentía, pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Y él quiere ponerlo en un sepulcro que es de su propiedad. Recordemos que José de Arimatea era un hombre rico, un hombre de buenos recursos. Mateo 27:57 nos dice eso. Entonces, después de bajar el cuerpo de la cruz, José compra unos lienzos, una sábana y lo envuelve en ella, dice Marcos 15:46. Entonces el Señor es puesto en un sepulcro de ricos, no es puesto en la Gehenna, no es puesto en el lugar donde van los criminales, sino que es puesto en una tumba nueva. O sea, nadie antes había usado ese sepulcro. La descomposición jamás había entrado en ese lugar. Era un lugar separado exclusivamente para el Señor, como el pollino en la entrada triunfal que nadie había montado. El sepulcro era una cueva natural. No era una cueva natural, sino que había sido cavado en la peña. Vamos a ir a Marcos 15:46. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 46. Escuchemos la palabra de Dios. Marcos 15:46. Dice, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces, un sepulcro cavado en una peña, ¿no? Y hay una piedra que rueda y queda cubierto el sepulcro. Isaías 53:9 nos muestra el cumplimiento, porque eso era una profecía. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, dice aquí que fue contado con los pecadores, aún en el sepulcro él se identificó con nosotros, y eso era parte de su estado de humillación. Nosotros merecíamos la muerte, pero él la llevó como nuestro sustituto. Sin embargo, con los ricos fue en su muerte. Era el sepulcro de un rey. El Señor sufrió en nuestro lugar y fue sepultado en nuestro lugar. También en esto participó otro personaje, Nicodemo, que igual que José era un principal entre los judíos. Ustedes recuerdan que él vino de noche al Señor encubiertamente. Él trajo especias para preparar el cuerpo del Señor, como era costumbre entre los judíos. Traía un compuesto de mirra y aloes. Entonces José de Arimatea dio los lienzos, dio el sepulcro nuevo, un sepulcro de un rey, y Nicodemo las especias aromáticas. La costumbre era que a medida que se envolvía el cuerpo en los lienzos, se iban poniendo las diferentes especias. Entonces el cuerpo de Jesús, una vez preparado, fue puesto en un sepulcro. Esto pasó así porque era la fiesta, empezaba la fiesta de la Pascua, la preparación de la fiesta, era viernes, se acercaba la puesta del sol y era el día judío de la preparación. Entonces se hacía necesario concluir todo antes de iniciar el día de reposo, el sábado. No había tiempo para trasladar el cuerpo a un lugar lejano. Por la providencia del Señor, el lugar donde fue crucificado
ahí estaba entonces el sepulcro, había un huerto y ahí estaba el sepulcro. Algunas mujeres también estuvieron ahí presentes en el sepulcro. Esto es muy importante porque estas mujeres vieron el sepulcro y vieron cómo fue puesto el cuerpo. Ellas regresaron a sus casas, prepararon especias, perfumes, pero como ya era un día de reposo, ellas no alcanzaron a poner las especias en Jesús y entonces tenían que esperar que terminara el reposo y fueron a cumplir el mandamiento. Reposaron hasta el primer día de la semana, que es el día de la resurrección. Ahora, había una piedra. Después de poner el cuerpo en el sepulcro, se hizo rodar una piedra a la entrada. Esa era una piedra grande, pesada, parecía una piedra de molino y se calcula que podía pesar 2 toneladas. Al día siguiente, los principales sacerdotes, los fariseos, pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro. ¿Cómo se hizo eso? Se hizo con la guardia, con el sello y con la piedra. Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sello pegado a la piedra era una cuerda recubierta de yeso, de cera estirada sobre la piedra. Nadie podría mover la piedra, entrar a la tumba sin romper el sello. Era garantía de que permanecía intacto sin entrar nadie a la tumba. Ahora, nuestro pasaje inicia con el regreso de las mujeres al sepulcro. Ellas son las primeras en llegar ahí al sepulcro el primer día de la semana, o sea, el domingo. De acuerdo a los días judíos, el domingo se completaban los 3 días prometidos por el Señor en que Él sería levantado de la muerte. Y en ese día, sin entenderlo, las mujeres fueron al sepulcro. Hermanos, este era un día de victoria, es un día de gozo, pero las mujeres caminaron al sepulcro con profunda tristeza, con dolor, con incertidumbre. Esas mujeres habían acompañado al Señor en cada momento de su ministerio. Ellas recordaban el sufrimiento del Señor en la cruz, su muerte, y ahora tenían en mente el sepulcro. Tan solo eso, hermano, el sepulcro. Y su propósito era principalmente, como ya habíamos visto, completar el ungimiento del cuerpo, poner las especias aromáticas que habían preparado de acuerdo a la costumbre. Recordemos que ellas no alcanzaron porque era el día de reposo. Entonces ellas asisten al sepulcro, van temprano en la mañana. Ya habían esperado mucho tiempo. En ese clima en particular, la descomposición del cuerpo era muy rápida. Entonces ellas tenían urgencia de poner las especias y los perfumes que ellas habían preparado para el cuerpo. Eran especias aromáticas que se ponían para limitar el hedor de los cuerpos, porque los familiares podían visitar la tumba durante unos días, aproximadamente 7 días. Entonces en ese tiempo el cuerpo estaba protegido con las especias. Como vimos, esas mujeres pues habían acompañado a Jesús desde Galilea, dice el pasaje. Y se nos da el nombre de algunas de ellas, que ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero entendemos aquí que eran mujeres devotas, mujeres que fielmente acompañaron el ministerio del Señor, que le amaban y ahora estaban a su lado sirviéndole. Y aunque este era un acto de amor, un acto de servicio, también mostraba su falta de fe. Ellas no recordaban las promesas de resurrección del Señor. Ellas solo iban a hacer un último servicio a un cuerpo muerto. Esperaban encontrar un cuerpo muerto y que ya estaba empezando a herir. Eso era lo que ellas iban a hacer. En el Evangelio de Marcos vemos la preocupación de las mujeres cuando iban hacia la tumba. ¿Cuál era su preocupación? ¿Recuerdan ustedes? Pero decían entre sí, dice Marcos 16:13, decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era su preocupación. Y es interesante ver aquí esa preocupación y esa incredulidad. Ellas no tenían ninguna expectativa de que la piedra estuviera removida. Ellas esperaban encontrar el sepulcro como lo dejaron,
Esperaban encontrar un cuerpo muerto. Hermanos, la muerte se introdujo por el pecado de Adán y pasó a toda la raza humana. En Adán todos mueren. La muerte incluye la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Es el castigo, el pago por el pecado. Nadie puede huir de ella. La muerte llena el corazón de los hombres de terror y temor, precisamente como les decía, porque se siente que es algo antinatural. No fuimos creados para ella. La muerte entró por el pecado. Todas las culturas, sin excepción, tienen temor de la muerte y el sepulcro, se preparan para eso. Cuando alguien muere, cerrada la tumba, las personas van a sus lugares y se experimenta esa separación. Hay tristeza, dolor. Eso es lo que implica la muerte. Pero realmente es mucho más que dejar de ver a la persona. La muerte es aterradora porque hay humillación. Un cadáver pierde todo poder, el cuerpo fallece por la fragilidad, la muerte despoja al ser humano de toda dignidad, de toda grandeza, la descomposición del cuerpo, volver al polvo y la condenación eterna en Adán es la maldición en cabeza de él. Y el Señor sufre la muerte y la sepultura en nuestro lugar. Entonces, al llegar las mujeres al sepulcro, ¿qué encontraron? Encontraron que la piedra estaba removida, que ahí la palabra es rodada de su lugar. Ellas habían visto cómo fue puesto el Señor en el sepulcro. Y en el Evangelio de Mateo, vaya conmigo Mateo 28, del 2 al 4, vemos con detalle lo que pasó. Un ángel con un aspecto impresionante removió la piedra y los guardias tuvieron temor, quedaron como muertos. El pasaje dice, Mateo 28, del 2 al 4, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ni la piedra ni los guardias pudieron retener al Señor. Ahora, la piedra fue quitada no para que el Señor pudiera salir, no era que quedó encerrado ahí y no podía salir, no. Fue puesta ahí, fue quitada ahora con un propósito, y era que las mujeres pudieran ver, los discípulos pudieran ver con mayor claridad que la tumba estaba vacía, que el Señor había resucitado. Lucas dice, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres entraron y buscaron. Ellas sabían cómo había quedado el cuerpo del Señor. Ya vimos que el sepulcro era una cueva tallada, era una tumba grande, incluso un lugar donde los familiares podían entrar, varios podían estar adentro de pie, era un lugar grande. Entonces ellos entraron, buscaron y no lo encontraron. Y el pasaje dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, las mujeres quedaron asustadas, atónitas, no sabían qué hacer, no recordaban las promesas del Señor, no las conectaban con lo que estaba pasando. Y pues en ese estado muchas cosas pasan por la mente. En el Evangelio de Juan vemos el pensamiento de María Magdalena. Juan 20, versículo 2 dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eso es lo que dice ella, es su conclusión. Noten la incredulidad, ¿no? No dice resucitó, gloria a Dios, sino que se lo han robado. Pensaban que los sacerdotes, los guardias o el jardinero, el hortelano, había sacado el cuerpo y lo había puesto en otro lugar. Y pues siempre hay temor y angustia cuando se olvidan las promesas del Señor, que era lo que estaba pasando aquí. Y eso es lo que nos pasa a todos también. Necesitamos constantemente estudiar, reflexionar en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos ha puesto en el contexto de la iglesia, hermano. Es ahí y a través de la comunión con los hermanos que de continuo estamos viendo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Muchas veces ante providencias sorpresivas quedamos como las mujeres, sorprendidos, atónitos, sin saber qué hacer. Nos tardamos en recordar que el Señor está con nosotros.
Ahora, dice el versículo 4, estamos en Lucas 24, versículo 4. He aquí, se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aparecen los ángeles, son 2 varones, son mensajeros, instrumentos del Señor, como sabemos, y ellas están asustadas, pero esta manifestación, como siempre en las Escrituras, cuando se aparece un ángel, pues están más impresionadas y más aterradas todavía y sienten temor. Siempre la gloriosa presencia de los ángeles es sorprendente y produce esto, temor. Y es tanto el temor que al verles ellas pusieron su cara en tierra. Ellas se inclinaron, identificaron que lo que estaba pasando venía del Señor, que era algo sobrenatural. Pero su reacción de temor y su rostro inclinado fue direccionado a Cristo cuando los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y bueno, es una frase para pensar, para reflexionar. Ellos, como siervos fieles, llevan a las mujeres a Cristo. No permiten que sigan solamente deslumbradas por el resplandor. Hay algo más glorioso, hay una luz más grande, hay algo que sucedió. Cristo resucitó. El objeto de su temor reverente no deben ser los ángeles, sino el Señor resucitado, que no debe ser buscado en los sepulcros, entre los muertos. Y eso que dicen los ángeles es ya muy revelador. Pero no hay respuesta de las mujeres, todavía están sin palabras. Y ellos de inmediato dan respuesta a la pregunta. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Desde el principio de su ministerio el Señor ya había anunciado esto con claridad. Lo había repetido, es que son muchas veces que aparece esto. Lucas 9:22 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. La resurrección había sido anunciada. Ellas también participaron de la enseñanza entre los discípulos. Constantemente el Señor les habló de esto. También el Señor lo hizo por medio de alusiones, de manera figurada, de manera indirecta. Más adelante el Señor vuelve a hablar en Lucas 24 de su muerte, después de nuestro pasaje, de su sepultura, de su resurrección, como algo que había sido incluso anunciado por los profetas. Lucas 24, 25 al 27 dice eso, los profetas lo anunciaron. Ahora, miremos el Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1000 años antes de Cristo había sido anunciado en los Salmos. En el Nuevo Testamento Pedro enseña que este pasaje no puede aplicarse a David, porque David murió y porque David vio corrupción. Su sepulcro está entre ellos. Su cuerpo en el sepulcro se descompuso, se deterioró. Miren lo que dice Hechos 13, del 34 al 37. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias firmes de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Entonces Pedro aplica ese pasaje a Cristo, que fue levantado de los muertos, que no vio corrupción, o sea, su cuerpo no se descompuso. Las Escrituras profetizaban ese evento histórico. Todo se había cumplido. El Señor fue entregado al Sanedrín, los romanos participaron, ellas lo evidenciaron, ellas fueron testigos de su muerte en la cruz, ellas miraban de lejos en su crucifixión y muerte, es lo que dice la Escritura. Vieron cómo fue puesto en el sepulcro y ahora, como lo han anunciado, ha resucitado. Ellas estaban presenciando el evento histórico más glorioso de la historia.
más glorioso, la victoria del Señor. Y ellos dicen que era necesario. ¿Por qué era necesario que todo esto ocurriera, hermanos? Era necesario porque por el pecado de Adán, los hombres fueron constituidos pecadores, porque por el pecado entró la muerte al mundo, porque por el pecado de uno la condenación vino a todos los hombres. Por eso era necesario. Es lo que dice Romanos 5, del 12 al 19. Hermanos, el Señor es el sustituto de su pueblo. Ese era el plan del Señor para nuestra salvación. Por eso era necesario que Él cumpliera todas las demandas de la ley en nuestro lugar, que Él sufriera el juicio que merecíamos, la ira de Dios, la muerte, llevando nuestros pecados para librar a su pueblo de sus enemigos. Él tenía que hacerse hombre para eso, tenía que encarnarse. Romanos 4:25, y este pasaje es central aquí. Pablo dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Todos, hermanos, hemos transgredido la ley de Dios. Todos merecemos juicio de Dios por eso. La justificación es por el Evangelio de Cristo, que incluye la resurrección. Es lo que dice aquí. Fue resucitado para nuestra justificación. Aquí Pablo habla ¿de quién? De Abraham. Si miramos el contexto, Abraham creyó, su fe le fue contada por justicia. Entonces entendemos que como consecuencia a la descendencia de Abraham, a los hijos espirituales, los que tengan la misma fe de Abraham, los que crean el Evangelio de Cristo, que incluye ahora la resurrección, serán justificados. Miren el contexto de ese pasaje. El Evangelio por el que somos justificados, según este pasaje, incluye que Él fuera entregado por nuestras transgresiones y que resucitara de los muertos. Tanto su vida, muerte, como su resurrección era necesaria para vencer la muerte. La muerte no tendría poder para dañarnos si no fuera por el pecado. Con la resurrección, la muerte perdió su aguijón, que es el pecado. Cristo satisfizo las exigencias de la ley. Entonces la ley no tiene poder sobre los que tienen la justicia de Cristo. No tiene poder. También Cristo con su vida y obra destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Mire lo que dice Hebreos 2 del 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, Satanás es conocido como el acusador. Pero, habiendo resucitado Cristo, Pablo nos dice lo siguiente en Romanos 8, 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, al satisfacer las demandas de la ley en su vida y obra, Cristo destruyó el poder del pecado. En 1 Corintios 15:56, Pablo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, al destruir el poder del pecado, despojó de aguijón, de poder, a la muerte. Satanás no tiene derecho ni poder para sujetar a los creyentes en ese imperio de muerte. La muerte no tiene poder para dañar al pueblo de Dios. La resurrección es la prueba de que el Señor recibió la satisfacción con la vida y obra de Cristo en nuestro lugar. Dios está satisfecho. El Señor ha cumplido perfectamente todas las demandas. La resurrección es la derrota del pecado, la muerte y de Satanás. Es la victoria, es nuestra victoria. Cuando ocurra la resurrección de nuestros cuerpos en el día postrero, esa promesa se va a cumplir plenamente en nosotros. Y ese es el otro aspecto de importancia que debemos considerar: la resurrección de Cristo y la nuestra. Y es que era necesario que Cristo resucitara, porque siendo nuestro sustituto, su victoria es nuestra victoria, y así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, los versículos 20 al 22, dice lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho,
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es las primicias. ¿Qué significa eso? Las primicias era lo primero de la cosecha y lo que el pueblo ofrecía a Dios en reconocimiento de su fidelidad por haber dado frutos. Jesucristo es el primero de los que murieron. Entonces, estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6, el versículo 5. Romanos 6, 5. Ahí Pablo nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, en el Nuevo Testamento hemos visto algunas resurrecciones, ¿no? En los evangelios que el Señor hizo. Incluso el día de la muerte del Señor, algunos se levantaron de los sepulcros y eran señales y prodigios de ese tiempo y tenían un propósito definido, apuntaban a Cristo y a su ministerio. Pero esas personas resucitadas no siguieron viviendo eternamente, volvieron a morir y esperaban la resurrección final. La resurrección de Jesús es especial y particular porque Cristo resucitó y no morirá nunca más, ni verá corrupción nunca más. En ese sentido, Él es el primero, y en ese sentido la resurrección de Cristo es particular, es especial. Los que han muerto creyendo y confiando en Él resucitarán con ese tipo de resurrección de la misma manera. La resurrección de Cristo como primicia es la garantía de los que estamos confiados en Él, la garantía de que resucitaremos y que resucitaremos para no morir nunca más. Así como la primera gavilla de la cosecha presentada a Dios en acción de gracias eran las arras, la garantía de la cosecha, Cristo es el representante de los suyos, su resurrección en las arras y es la garantía de nuestra resurrección. Pues ya hemos recibido las arras, ya hemos recibido la esperanza de esa resurrección. Hermanos, cuando leemos y escuchamos esta enseñanza, no solo hoy, sino constantemente, cuando la leemos de las Escrituras, o hablamos de esto con otros hermanos, debería producir en nosotros una gloriosa esperanza, una profunda reverencia y gozo. No deberíamos ver la resurrección de Cristo como algo lejano a nosotros. Lo que dice aquí es que estamos unidos en su muerte y su resurrección. Si hemos creído en el Señor, nuestros cuerpos serán levantados. Y tengan ustedes la certeza de lo que les estoy diciendo aquí, porque lo dice la palabra de Dios. Tengan esa certeza. Si ustedes han confiado en Cristo, no serán defraudados. Seremos levantados en el día final. ¡Qué gozo y qué alegría! ¡Qué alegría! Que no nos aterrorice ahora, aunque hay incertidumbre porque no hemos experimentado nunca la muerte, pero que no nos aterrorice ahora el sepulcro. Que podamos caminar en este mundo sin ser sujetos de servidumbre a la muerte, sin pensar que vivimos solamente para esta tierra y que el único chance que tenemos es 80, 90, 100 años máximo, y eso, ya no viven 100 años las personas. Muy triste ese tipo de vida, ¿no? Comamos, bebamos, eso es muy triste, solo vivir para este mundo, y Pablo dice que seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres si pensamos de esa manera. ¿Y cuántos piensan así? Incluso he escuchado de personas que dicen: aprovechemos, comamos lo mejor, disfrutemos de las mejores cosas de esta vida, porque uno no sabe cuándo se va a morir. Como si en el cielo no tuviéramos una gloria enorme, como si lo que nos esperara fuera algo inferior a lo que tenemos en este mundo y en esta tierra. Y eso me entristece profundamente, porque nuestra esperanza es superior, hermanos. Es mucho más gloriosa. Lo que tenemos aquí no es comparable con las delicias que tendremos en su presencia. Por eso nuestra expectativa es estar con el Señor. Partir de aquí es estar con el Señor.
es estar con Él en su presencia, y no hay nada más glorioso, porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Lo que está aquí solamente son los bordes del camino, son cosas que carecen de las maravillas y profundidad de lo que nos promete el Señor aquí. Volviendo a nuestro pasaje en el versículo 8, entonces leemos: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ay, gloria a Dios. Ya. A veces no podemos conectar lo que ocurre con la voluntad del Señor cumplida, ¿cierto? Las circunstancias difíciles nulan el entendimiento humano, y es difícil hacer las conexiones necesarias con el buen propósito del Señor. La piedra había sido removida, la tumba estaba vacía, los ángeles resplandecientes, son muchas cosas, pero todavía no entendían. Solo estaban recordando. Y ahora los ángeles tienen que hablar las palabras del Señor para explicarles. Y hermanos, esto es muestra de nuestras limitaciones, de nuestra condición. Necesitamos ser instruidos constantemente en las promesas del Señor, porque somos olvidadizos. Por eso estamos aquí en la iglesia, donde somos instruidos, guiados para poner nuestra mirada en el Señor. Y podemos estar por años en el contexto de la iglesia. A veces hemos pasado por esas verdades muchas veces. Hemos escuchado el mismo sermón muchas veces. Pero todavía hay cosas que no entendemos. Por la gracia y el poder del Señor solamente, un día podemos conectar esa enseñanza con algún aspecto o circunstancia de nuestras vidas, y ahí podemos entender. Pero cuando sufrimos, cuando vemos el obrar en las promesas del Señor, cuando sufrimos, cuando estamos pasando por situaciones y no conectamos con el obrar de Dios en sus promesas, entonces sentimos tristeza. ¿Cuánto temor y angustia podríamos evitar? ¿Cuánta incertidumbre por desconectar, por conectar con los propósitos y el cuidado personal del Señor sobre nosotros? Podríamos tener paz, gozo. Por eso es necesario repetir a veces las enseñanzas, retenerlas, no solamente oírlas, examinarnos constantemente. Y en todo esto el Espíritu del Señor hace una obra en nosotros, una obra especial para que podamos comprender. Hay cosas incluso básicas de la fe que con el tiempo pues dejamos de lado. Debemos estar dispuestos para interpretar con sabiduría, con cuidado, la providencia del Señor sobre nosotros. Y aquí, cuando las mujeres escucharon de los ángeles esto, entonces finalmente ellas pudieron recordar las palabras del Señor. Y el pasaje dice: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, y quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Hay algunas cosas que no aparecen aquí en Lucas. Por los demás evangelios sabemos que después de eso, mientras las mujeres iban a informar a los discípulos, tuvieron un encuentro con el Señor y ellas le adoraron. Mateo 28, del 8 al 10 narra eso. Juan también habla pues del encuentro del Señor con María Magdalena, Juan 20. Entonces, versículos 9 al 10, después de esto ellas llevaron el mensaje a los discípulos. Se habla de los 11 y todos los demás. Se repite, hay un énfasis en que ellas dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron testigos. Ellas fueron fieles, ellas obedecieron, contaron lo que habían visto. Ahora, los nombres de ellas: María Magdalena, era una mujer de Magdala. La palabra de Dios en Lucas 8, del 1 al 3, habla sobre ella, dice que habían salido demonios de ella y que económicamente ayudó al ministerio del Señor Jesús. Juana también aparece ahí en Lucas 8, dice ahí mujer de Chuza, que era el administrador de Herodes. Ella también le servía de sus bienes y era del grupo de mujeres que habían sido sanadas y liberadas de espíritus. María, la madre de Jacobo, es posiblemente, según Juan 19:25, la esposa de Cleofas. También había otras mujeres ahí, no se dice el nombre de ellas. En este tiempo, las mujeres no podían testificar o dar una versión de los hechos ante los tribunales romanos o los tribunales judíos. En la cultura patriarcal, el testimonio de una mujer era poco fiable y era
pues inadmisible como evidencia. Entonces, esto fue precisamente una evidencia de la veracidad de la resurrección de Cristo. Si los discípulos hubieran planeado robar el cuerpo, esconderlo en algún lugar, pues lo último que hubieran hecho, de acuerdo pues a su tiempo, era enviar mujeres, ¿no? Ellos sabían que el testimonio de ellas no iba a ser tenido en cuenta. Entonces, esto es evidencia de la resurrección. Pues el hecho de que ellas fueran las primeras en presenciar la resurrección demuestra el hecho real, no es una escena preparada. Bueno, hay muchas teorías que el mundo levanta para decir que robaron el cuerpo, pero todo eso implica cosas, ¿no? Implica que los discípulos tuvieran que vencer a los soldados romanos y quitar la piedra solos, que es algo bien complicado, y de eso pues se hubiera podido saber. Bueno, hay muchas cosas aquí que la gente argumenta, pero realmente pierden su propósito cuando miramos todo lo que dicen los evangelios. Entonces los discípulos reciben la buena noticia, versículos 11 al 12. Las mujeres llegan hablando no solamente de la piedra removida, la tumba vacía, las palabras de los ángeles, sino de su encuentro con el Señor resucitado, cuando ellas de camino venían a contarles. Y los discípulos dijeron: amén, aleluya, el Señor ha resucitado, ¿cierto? No. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creyeron. Dijeron: están locas, son unas locas. ¿Cómo se encontraban los discípulos? Estaban tristes, acobardados, escondidos. Ellos pensaron que era el fin de su fe, el fin del cristianismo. Entonces, pues, ellos dicen: no, están locas. De pronto estas mujeres se obsesionaron, vieron visiones, les afectó mucho la muerte del Señor y pues están imaginando y viendo cosas. Esa fue su respuesta. Algunos piensan que los apóstoles, los discípulos, eran hombres crédulos, ingenuos, que se creían todo lo que les dijeran. Pero pues su incredulidad aquí da legitimidad precisamente a la resurrección. Ellos tampoco esperaban que el Señor resucitara. Habían también olvidado sus enseñanzas. Y esta es la condición del hombre. Vemos la incredulidad por todo lado en esta enseñanza. O sea, si hay algo que tenemos que aprender del hombre, aquí en este pasaje, es la incredulidad, es el ser olvidadizos, es el no tener esperanza y confianza en las palabras que el Señor ya les había dicho. No las recordaban ni siquiera, no las tenían presentes. Sin una obra poderosa de Dios en nuestro interior, no podríamos creer que es verdad. Nosotros somos iguales, hermanos. Así de pronto digamos otra cosa, somos iguales. Pero, hermanos, más adelante vemos a estos mismos hombres arriesgando su vida por defender esta verdad histórica, la resurrección de Cristo. Están dispuestos a morir. Y yo les digo una cosa, hermanos, y bueno, lo he estudiado en esta defensa de la resurrección, y es que nadie moriría por una mentira. Si los discípulos armaron toda esta historia, robaron el cuerpo, digamos que pudieron vencer a los guardias romanos, llevaron el cuerpo, lo escondieron, de seguro cuando Pedro estaba siendo crucificado de cabeza, él tuvo que haber dicho: no, esperen un momento, todo ha sido una mentira, no, hasta aquí, ¿cierto? Ahí se hubiera detenido todo, porque nadie se sacrifica y muere por algo que es mentira, por un invento. Si eso fuera un cuento, ellos no hubieran entregado su vida, pero ellos sellaron con su sangre su testimonio y pasaron de ser estos hombres cobardes y escondidos a ser hombres valientes. Ahora usted dirá: no, es que el cuerpo pudo haber sido robado por sus enemigos, por ya sea los judíos o los romanos. ¿Ah, sí? Y cuando empezó a crecer el cristianismo, ¿por qué no apareció el cuerpo? ¿Por qué no dijeron: mira, aquí está el cuerpo, ya no más? Era la evidencia perfecta para decir: mire, Cristo no resucitó, el cuerpo de Jesús no estaba. Por donde lo miremos, hermanos,
resurrección de Cristo es un hecho irrefutable, es un hecho histórico. Entonces, a pesar de toda la incredulidad, a pesar de la acusación de locura, la resurrección es una realidad. Y no sabemos cuál fue la razón en ese momento para que Pedro se dispusiera a ir. Tal vez el pensar en la profanación de la tumba, pensar que alguno había ido allí a molestar el cuerpo, porque hasta el momento Pedro no reconoce nada. Entonces el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Pedro fue, confirmó lo que habían dicho las mujeres. Lucas 24:12 dice, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, ver los lienzos solos, aunque parece algo normal, ya eso era algo revelador. Y acá es donde surgen las preguntas. Si profanaron la tumba, si se hubieran robado el cuerpo, ¿por qué dejaron los lienzos? En el Evangelio de Juan vemos que Juan llegó primero al sepulcro, y aunque no entró primero, porque vemos que después entró Pedro y vio la tumba desde afuera, Juan 26 y 7 dice, y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, escuchen, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Estaban ordenados. La ropa, los lienzos estaban ordenados. El sudario no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte. Si la tumba hubiera sido profanada, esas cosas o no estarían porque habían sido robadas también, o llevadas con el cuerpo, o estarían sin enrollar, en desorden, ¿cierto? Entonces, ni los discípulos, ni los enemigos del Señor se llevaron el cuerpo. Solo hay una respuesta. El Señor resucitó. Ahora, los lienzos estaban ahí. No sabemos con qué vestuario salió el Señor de ahí, qué siguió usando el Señor. Y no es el punto, no es lo principal aquí. Al salir del sepulcro no sabemos qué pasó. Lo central aquí es que el Señor resucitó. El Señor dejó las vestiduras de muerte y ahora está vivo. Eso es lo central. Y Pedro se fue a su casa maravillándose de lo que había pasado. Hasta ahí, maravillándose. No sabemos en qué momento. Pablo en 1 Corintios 15:5 dice esto, que el Señor se le apareció a Pedro. También más adelante, en Lucas 24:24 dice que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces no sabemos, puede ser en este momento, pero en algún momento ahí Él se aparece a Simón. Ahora, aunque había gozo en los discípulos, todavía persistía el ambiente de incredulidad. Unos pasajes más adelante, vemos a unos hombres, el camino de Maús. Ellos habían escuchado el testimonio de las mujeres, el testimonio de Pedro, de Juan, y ellos seguían igual, seguían tristes, pensaban que Jesús seguía muerto, pensaban que no tenían esperanza. Entonces el Señor se les aparece en el camino, pero ellos no lo reconocen y les dice, ellos están en una conversación. Ellos dicen lo siguiente, Lucas 24, 21 al 24. Pero nosotros esperábamos, no lo que dicen, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a ellos no le vieron. Después de eso el Señor les reprende.
el versículo 25, si van conmigo ahí en Lucas 24, versículo 25. Él les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. De nuevo otra vez les instruye, versículos 26 al 27, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora el Señor va a toda la Biblia, desde Moisés, los profetas, y muestra lo que habla de la escritura. Pero aún así, solo hasta que les fueron abiertos los ojos, ellos pudieron entender que Jesús estaba con ellos. Es lo que dice Lucas 24:31. Ahora, ¿qué pasó después de que llegaron a Jerusalén, donde estaban los 11 reunidos? Jesús se les presentó, les dio evidencia clara de su resurrección. ¿Qué más que ver al Señor presente? Pero el Señor hace algo más. Le dice: miren, toquen, palpen, manos, pies. Pero incluso aquí, en Lucas 24:41 vemos, dice el texto, que aún de gozo no lo creían. O sea, ni por tristeza ni por alegría. Ahora están tan contentos que no lo pueden creer. Entonces, para darles mayor evidencia, ¿qué hace el Señor? Come delante de ellos, para que vean que la resurrección fue real. Entonces, hermanos, con todo esto quedó evidenciado que la resurrección de Cristo fue en cuerpo y dejó la tumba vacía. Esa es la naturaleza de la verdadera resurrección. Fue una resurrección corporal, literal, histórica. No fue una ilusión. Un cuerpo inmaterial ya no es un cuerpo. No fue simbólica, no fue simbólica ni espiritual. Fue el mismo cuerpo, hubo continuidad del mismo cuerpo, no otro, y podía conservar funciones humanas como comer y beber, pero con cualidades y propiedades extraordinarias, superiores, glorificado. Finalmente Él les recuerda que Él les había enseñado esto y que toda la Escritura habla de esto. Miren que de nuevo otra vez el Señor les instruye. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, escuchar continuamente las promesas del Señor? Y les dijo, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué hace el Señor? En acto soberano, extraordinario, les abre el entendimiento. Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, el primer impacto de la resurrección de Cristo tiene que ver con nuestra muerte espiritual. Los discípulos y las personas que presenciaron este evento histórico necesitaban una resurrección para creer en la resurrección de Cristo. El estado del hombre es que está muerto completamente en sus delitos y pecados y necesita vida espiritual para creer. Hace un tiempo un pastor estaba predicando en cierto escenario y él me decía: me siento como entre muertos. Me siento entre muertos. Las personas que estaban alrededor rechazaban el evangelio, no querían saber de eso y era como si no estuvieran ahí, era como si no entrara a su corazón la palabra, no había ningún tipo de respuesta. Y a veces nos sentimos así, rodeados de muertos, caminamos entre muertos. Entonces la resurrección de Cristo está aquí relacionada con el nuevo nacimiento. En 1 Pedro 1:3 leemos lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí podemos ver que por la resurrección de Cristo, como beneficio, Dios nos hace nacer de nuevo, renacer. No tuvimos, igual que no tuvimos participación en nuestro nacimiento físico, de la misma manera es nuestro nacimiento espiritual, es producto de la resurrección de Cristo y es una obra de Dios. Ahora, como renacidos, como vivos entre los muertos, el Señor nos manda a testificar. Y obedecemos ese mensaje precisamente porque ha ocurrido ese milagro de la regeneración en nuestros corazones. De lo contrario, no tendríamos ni intención ni interés en los planes y propósitos del Señor.
Y así estos hombres, las mujeres, todos los discípulos fueron comisionados para ser sus testigos. Lucas 24, 46 al 48, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, estas personas aquí de este tiempo murieron, ¿cierto? Predicaron el Evangelio, sirvieron a su generación. ¿Y quiénes quedaron? Sus discípulos. Y así en adelante hasta nosotros. Somos discípulos de Cristo también, y también fuimos comisionados para llevar el Evangelio. Cada uno de nosotros es un instrumento para dar testimonio, para llevar el Evangelio de Cristo. La resurrección de Cristo y la obra del Espíritu en ellos hizo que estos hombres y mujeres cambiaran completamente, que sus vidas fueran vivificadas, y que ahora en lugar de tristeza hubiera gozo, hubiera esperanza y hubiera valentía para hablar el nombre de Cristo, presentar el nombre de Cristo en todo lugar y en toda situación sin avergonzarnos. Que ahora estuviéramos dispuestos a entregar incluso nuestra vida como sello de la veracidad de nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a lo mismo, hermanos? ¿Nuestras vidas han tenido ese impacto vivificante? ¿Esa novedad de vida? Nuestros hermanos, vecinos, amigos nos ven como muertos que han resucitado. ¿Estamos recordando las promesas del Señor hoy? Tal vez no sea que estemos muertos, sino que hemos olvidado, como las mujeres, ¿no? Hemos olvidado el llamado, la comisión. Hermanos, el Señor ha resucitado y su victoria es nuestra victoria. El Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, tu evangelio, la victoria, Señor, que tú has tenido y nos has dado, porque en ti somos privilegiados al recibir todas las promesas del pacto que nosotros por nuestra cuenta nunca podríamos conseguir. Tú has vencido sobre nuestros más grandes enemigos y ahora nos has dado esa victoria, Señor. Nos regocijamos, nos gozamos en ti, a saber que nos has dado esta salvación tan grande. Y te pedimos, Señor, que podamos ser fieles testigos, que podamos recordar tus palabras hoy, que no olvidemos esa gran comisión y que vayamos al mundo, que salgamos de aquí a dar testimonio como vivos de entre los muertos. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.